celebrar la Semana Santa. Si usted se fija, hermano, y no vengo a hablar en mal, no vengo a hablar en contra de nada, pero el problema, hermano, de muchas veces, dice allá la palabra de Dios, que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y muchas veces, hermanos, nosotros fracasamos porque nos falta el conocimiento bíblico, nos falta el conocimiento de Dios. Y si usted se ha fijado, la tradición o la iglesia que se llaman ellos que son la única o que fundó Cristo, hermano, Cristo no fundó iglesia. Allá, si usted se va a Apocalipsis, le mandó un mensaje a las 7 iglesias de Asia y allí les describe. No está registrada la iglesia tradicional, pero bueno, eso dice. Pero si usted se ha fijado, está lleno de historias, de rituales y de cosas que quieren muchas veces hacer para que eso apuntalar las palabras o las cosas que muchas veces están en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y más introducción, hermano. Bueno, usted sabe, a nivel mundial se celebra la llamada Semana Santa, ¿va? Amén. Ya muchos están de vacaciones. Pero muchos no lo ocupamos para buscar a Dios, sino que para buscar las cosas del mundo, las tradiciones. En la cual, hermanos, se describen los últimos días de Jesús sobre esta tierra. Ahí estamos bien allí. Se conmemora, hermano, la pasión, muerte, y lo más importante de esta semana o de lo que pasó en ese tiempo, la resurrección de Cristo. Porque, hermano, Cristo no está muerto, no está crucificado, amén. Como muchos los pintan. El viernes usted se va a ver. Bueno, yo creo que algunos quizás participábamos en eso. Yo les digo, yo participé varias veces, pero como algo pasajero. Pero hay muchas personas, hermano, que verdaderamente lo hacen de corazón. Y hay muchos lugares donde se paga porque usted ande cargando ahí eso, pero Cristo cargó con nuestros pecados y nuestras enfermedades. Hermano, pero esto es lo que se celebra. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es decir, hermano, desde que esto comienza, si usted se fija, yo creo que todos hemos oído hablar de la cuaresma, ¿va? Que esto significa que son 40 días, que comenzó allá en febrero con el miércoles de ceniza, ¿va? Amén. Desde allí comienza a contar, hermano, un periodo de 40 días que finaliza el domingo de resurrección. Pero eso no está registrado en la palabra de Dios. Si usted le pregunta a alguna persona que por qué se celebra el miércoles de ceniza, no le va a poder responder, de acuerdo a la palabra. Dice que eso lo queman las palmas del año pasado, las sotanas y todo lo demás, y ahí le echan en la frente, pero eso es otra cosa. Pero, es decir, hermano, esto, según la palabra, comienza desde que llegó Jesús a Jerusalén, proclamado rey, salvador, hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucitado. Ahí comienza. Ya lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero ¿por qué me basé en este versículo de capítulo 20, versículo 17? Cuando Jesús, hermano, llegó a Jerusalén y desde allí comienza, se supone que comienza ya los últimos días de Jesús en la tierra. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, a los de la ley, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, a los romanos, para que le escarnezcan, dicen, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y ese, hermano, ese significado que es lo más importante de esta semana o de estas celebraciones. Jesús, hermano, lo dijo que se celebrara. Para la iglesia tradicional, hermano, como les decía, inicia el miércoles de ceniza. Y es un periodo de 40 días hasta el domingo de resurrección. Allí termina la cuaresma. La pregunta, ¿es bíblico celebrar la Semana Santa? La Biblia, hermano, no
ordena celebrarla, porque no es un mandato de Dios. Como las fiestas anuales que usted ve que el pueblo de Israel tenía por obligación celebrar a Dios. Allá en Deuteronomio las puede encontrar. Creo que son 5 o 7 fiestas anuales que el pueblo tenía que celebrar, pero ahí no está escrito. Ahí no está la semana esta. Entonces, por eso la palabra es bíblico. La Biblia no lo ordena, hermano. Dios dejó para su pueblo celebrar otras fiestas, y como le decía, ya en Deuteronomio lo puede buscar, que están descritas en el Antiguo Testamento. Pero, hermano, lo que Jesús ordenó es que se celebre la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí lo dijo. Dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Pero qué enseña la tradición? Desde la entrada a Jerusalén, los pasos y todo lo demás, y lastimosamente, hermano, agarran un borracho de la calle, lo visten de Jesús, pero esa es otra cosa. Pero la Biblia no lo dice, no lo muestra o no lo ordena. Y vamos a entrar en materia. Según la Biblia, ¿qué sucede en esa semana o lo que se celebra? Si usted se vaya a Éxodo capítulo 12, donde Dios le ordenó al pueblo celebrar la Pascua, desde el versículo 1 dice que estos serán, o el inicio de los días, allí inicia el calendario judío. El primer mes judío está entre marzo y abril. Y muchas veces, hermano, se asemeja muchas veces en esa celebración de la Pascua judía. Lo que se celebra un día, pero según la Biblia, ¿qué sucede en esa semana? Y vamos a entrar en materia, hermano. Comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Váyase allá un poquito más adelante, ahí va a estar en Mateo. Váyase al capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Dice el versículo 1, no lo vamos a leer todo, hermano, por cuestiones de tiempo, pero ve 21, Mateo capítulo 21 del 1 al 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y aquí, hermanos, se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Tal vez me pueden poner ahí los jóvenes. Ahí se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. En esto que estaba diciendo aquí, que Jesús iba a venir, los israelitas esperaban un salvador, esperaban un rey, pero no alguien que iba a ir montado en un asno, una bestia de carga, sino que lo esperaban en un caballo blanco, bien armado, con un gran ejército, para que los liberaran. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Allí se cumplió esta profecía de Zacarías. Estamos hablando, hermano, como 600, 700 años antes de la venida de Cristo. Ahí se cumplió. Entonces, en esto, hermano, Jesús demuestra su humildad. Al llegar montado sobre un asna, animal de carga. Como les decía, se cumplió la profecía de Zacarías 9:9. Aquí comienza la semana. Y si usted se va al mundo, a la tradición, se la celebran y está bien, hermano. Pero si usted y yo debemos de celebrarlo, hermano, pero en oración, en ayuno, en agradecimiento a Dios y alegrarnos todos los días, porque todos los días son de Dios. Dice allá el versículo 9 del capítulo 21.
Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Jesús, hermano, anduvo 3 años y medio entre su pueblo, no le conocieron, porque si se hubieran dado cuenta que era el verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no le hubieran hecho eso. Pero todo estaba escrito, hermano. Pero dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero hermano, aquí Dios o Jesús nos muestra su humildad. Entró como rey, la gente le aplaudió, la gente lo recibió, dice que tendían sus mantos delante del camino. Pero quizás 4 o 5 días después, ese pueblo que alababa a Dios, que decía Hosana al Hijo de David, estaba gritando que lo crucificaran. Y muchas veces, hermanos, pasa en nuestra vida, cuando nosotros o cuando Dios nos bendice, cuando Dios está con nosotros, nos alegramos. Pero hay momentos de dificultad, cuando quizás estamos pasando por momentos difíciles, duros, muchas veces negamos a Jesús. Pero este fue uno de los primeros acontecimientos. Literal, ve, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, y aquí está hablando de la última cena. Váyase allá más adelante. En Mateo siempre capítulo 26, versículo 2 y después del 17 en adelante. 26:2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí está el complot para aprender a Jesús. Cuando ya estaban promoviendo eso, ¿por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué lo mataron? Porque les estorbaban sus rituales, sus tradiciones y en todo lo que ellos hacían. Vaya ahora al versículo 17. Y aquí tiene como título institución de la cena del Señor, lo que está ya en Primera de Corintios cuando se celebra la Santa Cena. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Dice el versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ahí, hermano, comienza la historia, o bueno, preguntándose, ¿seré yo que lo voy a hacer? Y puede leer hasta el versículo 29. Pero dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Y allá, hermano, más adelante, allá en Lucas capítulo 22, versículos 17 al 19, es cuando él dice, haced esto en memoria de mí. Pero hermano, Jesús sabía que se acercaba el momento de su pasión y muerte. Y anhelaba celebrar la Pascua con sus discípulos. ¿Qué es Pascua? ¿O qué significa Pascua? Era una fiesta principal de los judíos. Se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura. Y duraba, hermano, 7 días. Ya después les digo, váyase a lea Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 28. Cuando Dios le dijo a Aarón y a Moisés que prepararan el cordero pascual, donde lo tenían que comer con hierbas amargas, tenían que ponerlo o comerlo asado al fuego, que no tenían que dejar nada para el siguiente día porque los iba a liberar de la esclavitud de Israel. Como siempre se ha explicado, hermanos, antes los pecados se cubrían ofreciendo
un sacrificio de un animalito. Pero Jesús fue el Cordero que vino y con su sangre quitó todos los pecados del mundo. ¿Cuánto lo creemos? Cuando Jesús comenzó su predicación, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, que no cubre, sino que quita el pecado del mundo. Entonces lee ahí, hermano, Éxodo 12, del 1 al 28. También, hermano, dio instrucciones precisas a Pedro y Juan para que se encontraran y prepararan el lugar donde la celebrarían. Y usted lo puede ver allí. Allí les anunció que uno de ellos le traicionaría. Estamos hablando de Judas. Partió el pan y compartió la copa de vino con ellos, por última vez en la tierra. Fue, hermano, en ese momento que se constituyó la Santa Cena o la Cena del Señor en su memoria y su sacrificio en la cruz. Y esto está ya en Lucas 22, capítulo 22, versículo 17 al 19, para que si usted lo puede ver. ¿Qué más pasó, hermano? Literal C. Jesús lava los pies de sus discípulos. Esto, hermano, está, váyase allá al Evangelio de Juan, capítulo 13. Este acontecimiento solamente está registrado en el Evangelio de Juan. Solo allí lo puede ver. Capítulo 13, del 1 al 17, donde dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Este relato, hermano, solo aparece en el Evangelio de Juan, como les dije. Pero ocurrió durante la última cena. Jesús se levantó, echó agua en una vasija y agarró también una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Jesús nos da un ejemplo de humildad y nos enseña a servirnos los unos a los otros. Amén. Eso es lo que nos está enseñando. Primeramente la humildad. Y muchas veces la tradición lo hace y algunas iglesias cristianas también. Pero muchas veces se hace por rito o por otras situaciones, hermano. Pero no se hace verdaderamente por vocación o por voluntad de Dios. Y si lo hiciéramos algunos, bueno, los discípulos no querían dejar lavar. Pero allí demuestra Jesús su humildad, su servicio, que a pesar de ser Dios, nos enseñó todo eso. Y usted y yo, hermano, debemos de aprender también eso, a ser humildes. ¿Y cuál es humildad? No creernos más que los demás. Amén. Decía nuestro pastor, ¿cuántos millonarios hay aquí? Pero el dinero no se lo echan en la caja. Amén. Por allí andaba algo en las redes de un ataúd, estaban allí y ahí decía, aquí solo cabe tu cuerpo. Aquí no cabe tu carro, no cabe tu casa, solamente tu cuerpo. Y así es, hermano, y gloria a Dios por aquellos que tienen dinero, por aquellos que Dios los ha bendecido, gloria a Dios. Y gloria a Dios también a aquellos porque somos acabados, porque dependemos más de Dios, amén. Porque si tuviéramos dinero no estuviéramos aquí, amén. Mañana va a venir una señora de Estados Unidos y me dijeron, me preguntaron si tenía licencia, porque supuestamente quiere que les vaya, pero a manejarla, a ir a traer al aeropuerto y solo llevarlo allá a un hotel, no sé por dónde. 3 días. Tiene dinero, gloria a Dios. Pero usted y yo estamos acá, hermano. Y cuando salgamos de este lugar, yo estoy seguro que usted va a llegar a su casa, va a encontrar ahí una rica cena, va a dormir tranquilo, amén. Entonces, pero eso es lo que pasa, pero Jesús nos enseña la humildad. Nos enseña a servirnos los unos a los otros. Y eso muchas veces pasa, hermano, en las congregaciones, en la iglesia y en el mundo secular. Que muchas veces la gente vela por sus propios intereses y nos importa nada lo que le está pasando al prójimo. Lastimosamente así somos. Pero Jesús nos enseña eso, que debemos de ser solidarios con los demás. ¿Qué más pasó?
Jesús ora en el Getsemaní. Váyase allá, retrocede otra vez a Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios. Jesús, hermano, en su naturaleza humana, necesitaba prepararse para la hora más difícil que iba a vivir. Donde iba a ser entregado, donde iba a ser azotado, donde le iban a poner la corona de espinos y sobre todo, hermano, donde iba a ser crucificado. Y fue con sus discípulos a orar. Pero dice que ellos tuvieron sueño y estaban durmiendo. Y así somos nosotros, hermanos, como seres humanos, muchas veces nos descuidamos de la oración. Nos descuidamos de vigilar de lo que Dios nos ha mandado. Pero ¿cuántos creemos que Dios nos comprende, que somos imperfectos? Y Dios así es, hermano, en su amor. Jesús sabía quién lo iba a entregar, quién lo iba a negar, pero no se lo rechazó. Y a pesar de todo lo que muchas veces nosotros entregamos a Jesús, nosotros negamos muchas veces a Jesús, Él nos ama y nos perdona cuando nosotros vamos a buscarle de corazón. ¿Y sabe qué quiere decir Getsemaní? Quiere decir prensa de olivos. ¿Cuántos conocen el aceite de oliva? Olivo. Y pues son unas como tipo semillas que hay que prensarlos para que caiga el aceite. Y eso significa Getsemaní. Y Jesús estuvo allí, en ese lugar, en comunión con Dios, pidiéndole misericordia, pero le dijo, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué pasó más, hermano, en esa semana? La traición, arresto de Jesús y también lo llevaron ante el concilio y la negación de Pedro. Váyase allá siempre al capítulo 26, del versículo 46 en adelante. Dice, levantaos, vamos, ved y que acerca el que me entrega. Aquí está hablando de Judas. Está el arresto. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y le seguí, y enseguida Jesús se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Por eso muchas veces a nosotros nos dicen, vos has dado el beso de Judas, un beso hipócrita, un beso que con ese entregamos muchas veces al amigo. Pero ahí está. Además de su arresto, sufrió maltrato, sufrió humillaciones por amor. ¿Cuánto lo creemos? Y allí, hermanos, donde se cumple allá el evangelio de Juan capítulo 3, Juan 3:16. Que lo podemos de memoria, lo tenemos en la casa. Y es cierto, allí se cumplió ese versículo. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que dice que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Hermano, Jesús soportó la traición de Judas y la negación de Pedro. Así como soporta también nuestras traiciones, hermano, cuando nos vamos para el mundo, cuando dejamos sus caminos, cuando le negamos. Porque muchas veces nos preguntan, mira, ¿y vos vas a la iglesia? No, ahí
de vez en cuando voy, de paso por ahí. Pues. ¿Y sos cristiano? No, yo no. Pero si yo te he visto con Biblia. Ah, no, lo que pasa es que allí me la encontré. Pues. Negamos a Jesús. Pero hermano, Dios nos perdona, así como se lo perdonó a ellos. Yo les aseguro que si Judas, hermano, hubiera llegado a la cruz y le pide perdón, Dios lo perdonó y hubiera sido salvo. Pero ¿sabe qué? Se fue al lugar equivocado. Se fue a los sacerdotes y le dijo, entregado sangre inocente. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? Y a nosotros qué nos importa, pues, si ya logramos lo que queríamos. Ese fue el problema, hermano, que muchas veces nosotros vamos al lugar equivocado y no vamos a la cruz, donde hay perdón, donde hay redención. Pero a pesar de todo eso, hermano, Jesús soportó la traición de Judas y la negación de Pedro, pero hermano se mantuvo firme y continuó en obediencia al plan de Dios para salvación. Y allá en el Salmo 41, versículo 9, si me lo pueden poner, allí habla acerca de la traición de Judas. Hermano, toda la Biblia está complementada. Y los salmos, ¿cuántos se escribieron? ¿Cuántos años atrás se escribieron? Pero ahí está. Hay corrientes que quieren decir que la Biblia fue escrita por hombres, pecadores, que aquí, que allá, y eso lo va a ver, hermano, en las redes. ¿Bueno? Pero es la palabra de Dios, ¿cuánto lo creemos? Pero allá en el Salmo 41, 9, si usted puede léalo, está la traición. ¿Qué pasó más, hermano? Para ir finalizando. La crucifixión de Jesús. Váyase allá a Mateo capítulo 27. Del 27, esto está del 27 al 50, pero léalo, vamos a leer solamente unas palabras. Donde no es condenado, dice allá Jesús ante Pilato, la muerte de Judas, cuando se fue a matar, donde Pilato interroga a Jesús y allí Jesús es sentenciado a muerte. Dice el versículo 15, les dije, del 27 al 50. Dice entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Eso pasó. Jesús, hermano, soportó ese dolor de esa corona cuando se incrustaban las espinas en su cabeza, las escupidas, los golpes que le daban a esa gente. Y allí por la red, hermano, anda creo que es un artista famoso, pero solo bayuncadas canta y le aplaude y todo lo demás. ¿Y sabe cómo salen los conciertos? Con una corona como la de Jesús. Pero esa corona está hecha con diamantes y todo lo demás y se está burlando de Dios. Ojalá que Dios tenga misericordia. Pero Jesús, hermano, soportó todo eso. La muerte en una cruz, hermano, en ese tiempo era lo más vergonzoso y doloroso. Esa muerte se usaba contra los peores ladrones y malhechores. Y Jesús, hermano, no había hecho nada. Allá en el Salmo 22, del versículo 6 al 8, también está cerca de eso, hermano. ¿Y qué más pasó, hermano? Lo más importante de la Semana Santa, la Semana Mayor, es la resurrección de Jesús. ¿Cuánto lo creemos? Mateo 28, capítulo del 5 y 6. 28, 5 y 6 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, gloria a Dios. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermano, lo más importante de esta semana o de estas celebraciones no fue la pasión o la condenación o todo lo que sufrió, sino que fue la resurrección que venció la muerte.
que con su sangre nos perdonó, que por medio de esa sangre podemos ser salvos. Jesús, hermano, resucitó. ¿Cuántos dicen amén? La muerte no pudo vencerlo, ni pudo retenerlo por siempre. Él resucitó y está vivo. Y en Él, hermano, en Cristo tenemos paz, hay propósitos y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y para finalizar, vaya a ser Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Porque usted y yo, hermano, teníamos que pagar ese precio. Esa cruz no era para Él, sino que para cada uno de nosotros. Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras negaciones, por todo. Pero vino Cristo, dejó su trono de gloria, vino a este mundo, nació como un niño normal, anduvo entre el pueblo, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo calor, tuvo frío, sufrió todo, hermano, pero lo hizo por amor. Y en lo último de su ministerio, esos 3 años y medio que predicó la palabra, nos enseñó del amor, nos enseñó de la humildad, nos enseñó de la unidad, nos enseñó, hermano, todo lo que usted y yo como hijos de Él tenemos que vivir. Hermano, Dios pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y resucitó para reconciliarnos con Dios. Y eso es lo más importante de esta semana, hermano. Usted va a ver mañana es supuestamente la procesión del silencio que dicen. Que salen allí el viernes, que es el día supuestamente más especial para la tradición, donde sacan esos ídolos, los pasean, se mofan quizás muchas veces de lo que, porque ese hermano no es de Dios. Pero hay que pedir por esas personas. Pero lo más importante, hermano, el verdadero significado de la Semana Santa es eso, que Dios pagó el precio por nuestros pecados y resucitó para reconciliarnos con Dios. Como les dije al principio, hermano, no vivamos una Semana Santa, vivamos una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, decimos, Dios y Padre que está en el cielo. Señor, damos las gracias por su misericordia, por su amor. Gracias, Señor, porque una vez más nos demuestra, bendito Dios, su misericordia y su gracia. Gracias, Señor, por venir a esta tierra. Porque antes de su venida, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. E íbamos a ser condenados, Señor. Pero gracias por ese precio que usted pagó por todo el mundo. Por aquellos, Señor, que estamos en este lugar. Gracias por habernos alcanzado su gracia. Por aquellos, Señor, que todavía están en el mundo. También por ellos murió. Nosotros tenemos, Señor, la obligación de predicar su palabra. Le pido, Señor, que su gracia, que su misericordia y su amor no se aparten de este lugar y de cada uno que estamos acá. Gracias, bendito Dios, porque el mundo celebra a su manera, pero nosotros queremos celebrarlo, Señor, en agradecimiento, pero sobre todo queremos celebrar, Señor, esa resurrección, esa vida, Señor, que usted nos da por medio de su sangre. Le pido por cada uno que estamos en este lugar y si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo. También Cristo nos llama a reconciliarnos con Él. Entréguele su vida. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha protegido, ha sido fiel para con nosotros. Perdónenos, Señor, llévenos con bien hasta nuestros hogares, protéjanos el camino de todo peligro. Y que el día viernes, Señor, den la oportunidad de estar en su casa. Para una vez más, Señor, estar en su presencia, para darle honra, gloria y alabanza. Llévenos con bien, protéjanos el camino, todo peligro, todo robo, todo asalto, Señor, y todo lo malo. Le pido por los enfermos, por los necesitados, por el mundo entero, Señor. Y que podamos descansar, Señor, porque se lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.